Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Estambul, seguimos en Bizancio, en Constantinopla, las distintas maneras que tenemos también de denominarla, y arrancamos hoy este recorrido dentro de lo que es Santa Sofía, Hagia Sofía, y lo he titulado Desde la Deesis, que es una representación típica de Jesús, de la Virgen. Bueno, ya iremos avanzando en ello. Cuando muchas veces suelo pensar o veo a los críos pequeños en los tiempos navideños, me suelo acordar mucho de que uno de los grandes almacenes que existen en nuestro país, lo puedo decir tranquilamente, que es el Corte Inglés, recrea muy bien los cuentos navideños en un espectáculo que creo que se llama Cortilandia, o sigue llamándose, que se hacía delante de algunos, o en las delanteras o en las traseras de sus centros comerciales, que era como una especie de gran panoplia de marionetas y de todo tipo de personajes que salían allí, que provocaban el delirio de los niños. A mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi, porque había muchas monjas. Yo decía, ¿qué pintan aquí tanta monja? Pues no sé, no me acabé de enterar por qué había tantas monjas. Y yo ya lo conocí, eso, la primera vez que lo vi, que me sorprendió mucho por lo simpático que era. Ya tenía 30 y muchos años, lo vi en Madrid, en el Corte Inglés de Preciados, y me llamó mucho la atención. Pero en mi infancia yo no vi el primer corte. Casi todos los chavales de aquí, o los niños o las niñas de nuestro país, pues el primer gran centro comercial que han visto es uno de esta denominación. Pero yo no, yo vi un centro comercial, primero que vi así grande, fueron las Galerías Lafayette de Bayona, de Francia, y me impresionaron mucho. Además es un centro comercial grande, pero que está metido dentro, justo pegado a la muralla exterior que rodea la parte antigua de Bayona, y es un sitio precioso. Y me impresionó mucho ver tantas tiendas, todo que claro, era muy joven, me hubiera apetecido comprarme todo, pero era tal la explosión de colores y la alegría de los materiales que se veía allí, que me impresionó mucho, y me pareció que era una cosa absolutamente increíble. Luego, Almacenes Lafayette, quedaos con el nombre, con Lafayette. Luego, el nombre de Lafayette siempre lo asociaba casi a recursos gastronómicos, porque cuando iba a Pasaya Donavideco, pasajes de San Juan, pues cruzaba en esa canoa, muchas veces con destino, esta canoa que va de Pasajes de San Pedro a Pasajes de San Juan, y muchas veces el destino era pues o el Chulocho, o el Cámara, o el Ciaboga. Hay más restaurantes emblemáticos, pero yo me atenía a eso. Y entonces, que no tenía preocupaciones históricas, veía una cosa que ponía allí Lafayette, pero no le hacía mucho caso. Y me iba a los restaurantes a comer bien, no, muy bien tampoco, extremadamente bien, como se sigue comiendo en todos ellos. Además había allí un personaje, era el hijo del restaurante Cámara, no sé qué vida lleva, que era Fermín, que era un gran escalador, y bueno, esa era una familia que como tenía posibilidades económicas, pues podía escalar todo lo que eran los Alpes, los Apeninos y todas las montañas que los demás las teníamos que ver de lejos, o en las guías de montaña de la revista Pirenaica, que era la de la Federación de Montaña.
Y ya cuando me fui preocupando más de la historia, me impresionó mucho, sobre todo cuando empecé a recorrer un poco lo que era la historia de los Estados Unidos y nuestra relación, ver un letrero, que el letrero verdaderamente lo que ponía es que desde aquellas escaleras, desde aquellas gradas o desde aquel embarque salió el Marqués de Lafayette para ayudarle a George Washington en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. El Marqués de Lafayette era Joseph-Marie Paul Yves Roch-Guillier de Motier, Marqués de Lafayette, pero siempre lo hemos deletreado como Lafayette, que había nacido el 6 de septiembre de 1757 en Chavignac, Francia, y falleció el 20 de mayo de 1834 en París. Era un aristócrata francés que luchó en el ejército continental con lo que eran los colonos, las colonias estadounidenses, contra los británicos en lo que fue la Revolución Americana. Más tarde, como destacado defensor de la monarquía constitucional, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Francia durante los primeros años de la Revolución Francesa y durante la Revolución de julio de 1830. Lafayette había nacido en una antigua familia noble de la región de Auvergne, en el centro de Francia, era huérfano en su adolescencia y había heredado una inmensa fortuna cuando se casó con Adrienne de Noailles, la hija del influyente duque de Allen, que eran en 1774, que eran estas familias aristocráticas. Se unió al círculo de jóvenes cortesanos que tenía la corte de Luis XVI, pero pronto aspiraba a ganar la gloria como soldado. Así viajó por su propia cuenta a las colonias americanas, llegando a Filadelfia en julio de 1777, 22 meses después del estallido de la Revolución Americana. Sin experiencia en combate y sin cumplir aún los 20 años, Lafayette fue, no obstante, nombrado general de división del Ejército Continental y rápidamente entabló una amistad duradera con el comandante en jefe estadounidense, con George Washington. El general, que no tenía hijos, y el aristócrata, que era huérfano, pues aunque parecía una pareja improbable, fue muy probable lo que pasó. Desarrollaron una relación probablemente de padre e hijo, y fue así como Lafayette se distinguió entre un gran grupo colorido de soldados de fortuna e idealistas europeos. Entre ellos estaba Frederick William, Fabre von Stauffen de Prusia, Theodor Kuczewski y Krasimir Pulaski de Polonia, que se habían unido al ejército continental para luchar por la independencia americana. En el fondo eran mercenarios, pero muy, muy aventureros. Y cuanto más veía Washington al joven francés, más impresionado estaba y más cercanos dicen que se volvían los dos. Lafayette sirvió como ayudante personal de Washington durante 6 semanas después de luchar con distinción en la batalla de Brandywine, cerca de Filadelfia, el 11 de septiembre de 1777, y se le dio el mando de su propia división. Dirigió un retiro magistral en Bray Hill el 28 de mayo de 1778 y al regresar a Francia en febrero de 1779 trabajó con los emisarios estadounidenses Benjamin Franklin y John Adams para ayudar a persuadir al gobierno de Luis XVI para que enviara tropas y suministros adicionales para ayudar a los colonos. Esto se trataba de que fueran de Canadá, que era una colonia francesa, o una parte de Canadá. Lafayette regresó en abril de 1780 con la noticia de que 6.000 soldados de infantería al mando del conde de Rochambeau, así como 6 navíos de línea, pronto llegarían desde Francia. Se le dio el mando del ejército de Virginia y en 1781 llevó a cabo operaciones de golpe y fuga contra las fuerzas bajo el mando de Benedicto Arnold. Reforzó por lo general al que denominaban el loco Anthony Wayne
y a las tropas militares que estaban bajo el general Stauben, y Lafayette acosó, reformó, más que nada debía ser un intuitivo de lo que era la lucha militar, y fue uno de los que domó o atrapó a Lord Charles Cornwallis a través de Virginia, y lo atrapó en Yorktown, esto que nos suena ahí tanto de las películas, de las academias y todas estas cosas, a finales de julio de ese año. Una flota francesa y varios ejércitos estadounidenses adicionales se unieron al asedio, y el 19 de octubre Cornwallis se rindió. La causa británica estaba perdida y Lafayette fue aclamado como un héroe de los dos mundos. Y al regresar a Francia en 1782 fue ascendido a mariscal de campo, lo que nosotros denominaríamos como un general de brigada, y se convirtió en ciudadano honorario de varios estados en una visita a los Estados Unidos en 1784. Y vamos a dejar para el próximo podcast todo lo que fue la relación que tiene con el increíble enclave que es el puerto de Pasajes, tan conocido por mí. Y nos volvemos a seguir con Santa Sofía. La déesis mosaico se ve cuando pasas de la puerta del cielo y el infierno y giras a la derecha. También conocida como déesis, la Virgen María y el bautizado, San Juan, suplican a Jesús que salve a la humanidad en el día del juicio. Esta es la déesis. Y este mosaico es fechado en 1261, mide 6,4 metros por 6, es uno de los mosaicos más famosos del mundo, aunque la parte inferior ha sido erosionada por los vientos que entraban por una de las ventanas que no se debió reparar, hay que tener en cuenta. Bien, en el medio está Jesucristo, que es más grande que los demás, con la Virgen a su derecha y San Juan Bautista a la izquierda. Frente a un fondo dorado hay un halo luminoso y una cruz en la parte posterior de la cabeza de Jesús, y sostiene el libro sagrado en su mano izquierda mientras bendice con su mano derecha con la que apunta en el pulgar en contacto con el dedo anular asociado al camino al corazón. Desafortunadamente, una parte importante del cuerpo de la Virgen María no se puede ver. La Virgen María tiene una expresión muy misericordiosa, muy relajada en su rostro, y mira hacia abajo. Y las abreviaturas de los nombres de María y de Jesús están escritos a nivel de las cabezas. A la izquierda de Jesús, Juan Bautista, y Ioannes Prodromos, que es como lo denominan en griego, está representado en las mismas dimensiones que María. Su primer nombre se escribe abreviado de arriba abajo, mientras que Prodromos se escribe completo. Según la Biblia, Juan pasó su vida solo, como sabemos, lejos de todos los placeres de la vida en el desierto, y esta unidad de emoción se refleja en lo que es el rostro en el mosaico. El sufrimiento de la gente que escuchará el día del juicio se puede ver en los rostros de María y de Juan. Además, María y Juan explican con su postura que la salvación estará en Jesús en el día inevitable. Y por otro lado, el día del juicio Jesús aparece como una persona que se ha elevado ya al nivel de la divinidad y que se nos presenta como lleno vamos a decirlo, como lleno de tranquilidad, lleno de armonía, lleno de perdón, de consuelo, de todo lo que son estas cosas que tanto elevan la categoría de deificación de estas representaciones. Hay más elementos en la Galería Sur. Este lugar estaba dividido en dos por un bloque de mármol, como os he contado, que eran las puertas del cielo y las puertas del infierno, y por eso detrás de estas situaciones pues había como si dijéramos una explicación, no sé si la palabra es una explicación, y un entendimiento de lo que era el juicio final. La cara de Jesús que estamos viendo es una obra
pionera del Renacimiento en el arte bizantino, con una intensa expresión humana y emocional. La habéis visto cientos de veces, y que es uno de los rostros suaves, con tonos de color pero muy suaves, y tiene, ya os digo, una expresión de compasión, de dignidad, y el hacerlo ya era una proeza en la época que se hizo. En lo que es la Vicaría Sur, esto ya es una parte que se utiliza como almacén de iconos y elementos de la iglesia, y en este tramo hay una dependencia que es el cuarto del sacerdote, y en el frontón de la puerta que da a la galería está lo que os he dicho, que es la composición de la Deesis. Los mosaicos de Jesús y de María han llegado a nuestros días bastante completos, mientras que más que de la Virgen, la parte de Juan el Bautista se ha deteriorado más. Además, entre los motivos de decoración consistentes en amplios pliegues de ramas que datan del siglo VI y otros mosaicos con figuras, los mosaicos que se creen son representaciones de otros personajes como son Pedro, Andrés, Lucas, Simón Celotes, el profeta Ezequiel y Helena, la madre del emperador Constantino, que no han sobrevivido por completo. Los visitantes hay veces que no pueden entrar en todas las dependencias, pero ya sabéis por qué es, porque al haberse convertido en mezquita, pues hay dependencias como que están menos potenciadas para ser visitadas. Volviendo a la parte al final de la pared, que de la galería superior, a la derecha está el mosaico Commenos, que es uno de los mosaicos más perfectos de Hagia Sofía. En este mosaico se representa a la Virgen María, al Niño Jesús, al emperador Juan II Comneno y a su esposa Irene, de origen húngaro. María abraza al Niño Jesús, y en la parte posterior de la cabeza de Jesús hay un halo luminoso y una cruz. Jesús sostiene un rollo en la mano izquierda, mientras bendice con su mano derecha, y María está en pie, como siempre, con un vestido azul oscuro, y tiene las iniciales MP y OI a los lados de la cabeza de María, que son abreviaturas de la frase Madre de Dios. El emperador Juan II Comneno está a la derecha de María, y sobre la cabeza del emperador está la inscripción Propirogenatos Johannes Comnenos, sobre un fondo dorado con un mosaico rojo. El título de Propirogenatos se le otorgó a los nobles nacidos durante el reinado del padre del emperador. Juan II Comnenos es tan solamente retratado como uno de los mejores emperadores de la historia bizantina. El emperador, con su túnica adornada con piedras preciosas, sostiene una bolsa de oro que representa sus contribuciones a la Iglesia, y a la izquierda de María, Irene, con un vestido ceremonial, con cabello rubio, ojos gris claro y mejillas sonrosadas. Parece haber venido de lo que era la Europa central, de Hungría. La emperatriz Irene sostiene un pergamino que muestra la donación hecha a la Iglesia, y más tarde murió, se sabe al menos, de tuberculosis. El mosaico parece poco que está no en excesivas condiciones, y el mosaico de Comnenos se realizó, está fechado en 1122. En este mosaico las personas están representadas, como os digo, de una manera muy realista, tal y como son, no con formas idealizadas, y esto ahora presagia ya el final de la oscura Edad Media y el nacimiento de la nueva era, que ya era el Renacimiento. En la galería superior está el mosaico de la emperatriz Zoe, está en la pared este de la galería, que estaba reservada para los emperadores, mide 2,4 por 2,4, y desafortunadamente la parte inferior de 35 centímetros está rota. En la superior se representa a Jesús junto al emperador Pantocrátor Constantino IX Mónacos y la emperatriz Zoe, perteneciente al siglo XI. Jesús está sentado en un trono adornado con joyas, lleva un traje azul oscuro
y desafortunadamente la parte de los pies está rota. Sostienen la perla dorada con perlas sobre la rodilla en la mano izquierda, mientras que bendice con la mano derecha. Tiene un halo luminoso y una cruz en la cabeza, y nuevamente a nivel de la cabeza existe la expresión abreviada Jesús Cristo con los símbolos IC y XC. A la derecha de Jesús, de pie con ropa ceremonial, con la corona imperial en la cabeza, se encuentra el emperador Constantino IX Mónacos, que sostiene una bolsa llena de oro también, que representa la donación de la Iglesia, y la inscripción sobre su cabeza dice: gobernante piadoso de los romanos y siervo de Jesús de Dios. A su izquierda la emperatriz Zoe muestra las donaciones con ese pergamino, y sobre la cabeza está escrito: muy devota Augusta Zoe. Hagia Sophia in Meretasi es una institución benéfica que fue construida, porque ya estamos entrando en esa otra parte de las dependencias, por el sultán Mohammed I en 1743 para distribuir alimentos a los pobres y huérfanos en el noroeste de Hagia Sophia. Durante las reparaciones realizadas en diferentes fechas en el comedor social, se escribieron inscripciones de reparación en las puertas, y la gran puerta ceremonial que da al lado de Babi Hamud, del comedor de beneficencia, es uno de los ejemplos más bellos del estilo barroco en Estambul. Hay 5 filas de edificios que dan al patio de la casa de beneficencia. Uno de ellos es la oficina del tesoro, Scopalicón, del periodo bizantino. Las puertas y ventanas fueron abiertas por el sultán Mohammed I y se convirtió en un almacén de alimentos, y la cisterna que hay del periodo bizantino consiste en una habitación abovedada de una sola planta en uno de los contrafuertes nortes de Hagia Sophia. En los documentos constaba que había una sala de fundación en el jardín de Imerteane, y según un documento de 1908 se afirmaba que estaba frente o cerca del sótano de documentos, el archivo que estaba en la parte baja. Existe la posibilidad de que el lugar abovedado de una sola habitación mencionado sea la habitación de esta fundación, y los sultanes usaban esta puerta cuando iban de Hagia Sophia desde el palacio de Topkapi. La puerta es espectacular. El edificio del comedor social se diferencia de los comedores sociales anteriores en cuanto a la decoración, hecha en la época del sultán III. La comprensión de la era de los tulipanes, que comenzó con el emperador Ahmed, y las influencias occidentales continuaron con líneas elegantes durante el reinado de Mahmud I. Y los capiteles de las columnas del pórtico, la puerta de entrada y la parte ceremonial están manejados en estilo barroco. Está situado frente a la puerta de ceremonias y a la puerta tercera. Y a diferencia de la fuente de Hamed, tiene un efecto sorprendente frente a la estructura clásica de Bahí Amayun. Hoy, al entrar en el edificio, no es posible encontrar los elementos dibujados a mano ni los elementos ornamentales. Según la carta de Hagia Sophia de Fatih Sultan Mehmed, había una madrasa. Se define que dicha madrasa está ubicada en el noroeste de Hagia Sophia, cerca de los comedores populares, y que hay un camino cubierto entre la madrasa y Hagia Sophia. Y las cualidades arquitectónicas del edificio del siglo XV pues son bastante inciertas. Según los investigadores, la educación comienza en las salas de los sacerdotes dentro de Hagia Sophia, y en 1466 se continúa en la parte posterior de la mezquita, utilizando las estructuras encontradas aquí y en el edificio reconstruido. No hay información sobre este arquitecto de la madrasa, la razón por la cual Hagia Sophia no se incluyó en los registros contables de la fundación entre 1489 y 1491, en el que estuvo cerrada por un tiempo después de la apertura como Semanille Madrasa. Se sabe por documentos que la madrasa estaba operativa a finales del siglo XVI
debido a los pagos de salarios en 1594. Y el consenso de muchos investigadores es que durante las reparaciones realizadas en Santa Sofía entre 1847 y 1849, Fossati reconstruyó la madraza con un edificio de 2 pisos. Sin embargo, no hay documentación que respalde esta opinión. La madrasa fue demolida por Seremini Saber Pasha en 1869 durante la reorganización de las calles y casas de Estambul. Las madrazas que fueron destruidas debido a la apertura de Hagia Sofía y al arreglo de caminos fueron reconstruidas en el último cuarto del siglo XIX y sufrió un grave derrumbe por efecto del terremoto de 1894 y el ambiente político y religioso perdió lo que eran las cualidades arquitectónicas y el edificio fue abandonado y demolido a principios de la década de 1940, aunque se conservan fotografías y planimetrías de esa edificación. Como veis, Hagia Sofía es absolutamente increíble, es un impresionante recorrido en un increíble monumento. Y volvemos a la plaza de Sultán Ahmed. En nuestra visita la mezquita azul estaba cerrada, estaba en obras, así que solo pudimos verla desde el exterior. Lo que sí fue espectacular, como ya os he narrado en otro podcast, fue oír las llamadas a la oración, pues la megafonía de Santa Sofía estaba sincronizada también con los 6 minaretes de la mezquita azul y producían una sonoridad increíble. También os recuerdo que nosotros lo estábamos viviendo en el comienzo del Ramadán. El primer viernes que comenzaba el Ramadán era cuando nosotros estábamos visitando Estambul. Lo escuchamos nombrado como Adán, Azán o Ezán, y es la llamada para convocar a los fieles al Salat, que es la oración obligatoria. Y el encargado de recitarlos es al almoédano, quien es elegido por la comunidad por sus habilidades. Ya os he dicho que generalmente muchos venían de Marruecos, que habían venido de la zona nazarí por el bello canto y cómo hacían la imprecación y el canto, que en el fondo, digamos lo que digamos, eso es un aire flamenco. Me dirán algunos que estoy muy equivocado, pero yo lo sostengo y persisto. Hace muchos años que el almoédano se subía al minarete de la mezquita y anunciaba que la hora del rezo había llegado. Y cuanto más alto era el minarete, desde más lejos lo escucharía, pero ya no se sube más. Usan el micrófono para que el adhan el mensaje salga por los altavoces que están instalados en lo alto de los minaretes. Y en algunos casos puede ser una grabación, pero son raras y excepcionales. Con el canto a la oración pasa como las campanas. En las iglesias puede haber campanas buenas cuando pueden llamarse a misa y tal y cual, nos gustan que suenen. Si nos ponen una grabación, enseguida decimos, esto es un disco, porque siempre suenan igual. La llamada a la oración es siempre árabe, que es el idioma en que está escrito el Corán, el libro sagrado para los musulmanes y del Islam en general, si bien puede haber traducciones para entender el significado, y tanto el Corán como la llamada, estas no son consideradas oficiales, ya que el árabe es la lengua pura en la que fueron escritos los textos, y la modificación para algunos pues no es totalmente fiel a la palabra. Yo os lo voy a decir, no os lo voy a decir en árabe, os voy a decir traducido. Se cantan 4 veces Alá es grande, se cantan 2 veces testifico que no hay más Dios que Alá, se cantan 2 veces y testifico que Mahoma es el mensajero de Alá, se cantan 2 veces acudid a la oración, se cantan 2 veces acudid a la salvación, se cantan 2 veces solo por la mañana, la oración es mejor que dormir, se cantan 2 veces Alá es grande y se termina como no hay Dios como Alá. Todo esto dura pues unos 3 aproximadamente minutos, porque hacen un espacio para seguir cantando. Como os digo, la parte de la oración que dice la oración es mejor que dormir, pues solo se aplica a la primera llamada de la oración del día, que es junto cuando amanece. Los musulmanes rezan 5 veces al día, pero esto se aplica al Islam suní, que es la práctica en la mayoría de los países. En cambio, sobre todo en Irán, que practican
el Islam chií, en este caso, se rezan 3 veces al día. Si bien hay rezos obligatorios, 3 en el caso chií y 5 en el caso suní, hay otros rezos que son opcionales. Y el horario de cada uno varía de la época del año, porque tienen que ver con la salida y puesta del sol, y que es cuando se hacen las llamadas a la oración. En todas las mezquitas figuran los horarios de los rezos del día, y también mucha gente tiene en sus casas unos candelarios que venden con varios relojitos donde pueden ir cambiándolos según la época del año. Por ejemplo, mientras escribo desde Estambul, hoy los horarios con los 5 rezos obligatorios fueron a las 5 y 5 minutos, a las 1 y 2 minutos, a las 4 y 37, a las 19:24 y a las 20:53. El único país donde por un tiempo la llamada a la oración no fue en árabe fue en Turquía. Atatürk, considerado como el padre de la patria, estableció entre sus tantas reformas para modernizar el país que la llamada a la oración sería en turco, y esto estuvo vigente desde 1932 hasta 1950. El motivo fue que hubo un estricto control del Islam y de todo lo que estuviera relacionado con el Imperio Otomano, desde la vestimenta de las mujeres. Cubrirse la cabeza estuvo prohibido durante un tiempo, incluso la llamada de la oración. Y el viernes para el Islam es lo que es el domingo como el catolicismo. Es el día sagrado, el día oficial de descanso, y cuando todos se hacen un tiempo para ir a la mezquita. Y durante cualquier otro día de la semana los musulmanes pueden rezar solos o en grupo, en la casa, en el trabajo o en una mezquita, y lo importante es que el lugar esté limpio, que no tenga ningún tipo de interferencias, ya sea de olores o ruidos, que lo puedan desconcertar. Y dicho esto, el rezo más poderoso cuando se hace en la mezquita junto a los fieles, o sea, la oración común. El único rezo para el cual es obligatorio ir a la mezquita es el del viernes al mediodía, que es su celebración del precepto. Por eso, si estás viajando por un lugar en que hay muchos musulmanes, vas a notar que los negocios cierran, al menos por un rato, para que todos puedan ir a rezar. Y quienes están exentos de la obligación de ir a la mezquita son los ancianos, los niños, las mujeres, los huérfanos, los ciegos, los discapacitados y viajeros, o quienes no tengan ninguna mezquita cerca, cosa que es muy raro en casi todos los países con mayoría musulmana. Y hasta aquí nos ha traído desde la dehesís de Hagia Sofía hasta cómo estaban cantando en los minaretes llamando a la oración. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido relatar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.